Muy buenos días, tardes o noches cuando estés viendo este video. Estamos en un nuevo encuentro de los jueves astrológicos que veníamos desarrollando desde septiembre de 2021, el primer y tercer jueves de cada mes, y que ahora con este capítulo número 27 de la serie, que últimamente veníamos publicando en forma pregrabada y en diferido, empezamos en nuestro segundo año una nueva secuencia que ahora va a ser mensual, porque estoy llenísimo de cosas, por suerte todas muy lindas, y para mantener o incluso mejorar la calidad tanto técnica como sobre todo de los contenidos, este nuevo ritmo de una vez por mes creo que va a andar muy bien para que siga efectivamente creciendo el número de episodios ya acumulados hasta ahora en la web. Antes de comenzar, aprovecho para comentar como siempre al principio de cada uno de los encuentros, de qué trata el próximo, el de diciembre, que probablemente sea el 1 de diciembre, y que con el título La ciencia de la imaginación, visualización y astrodrama, va a abordar un asunto para mí muy caro, que investigo apenas empecé mi contacto con la astrología hace 37 años, y del que históricamente soy uno de los dos pioneros en la Argentina, y sin duda, el primero que empezó a hacer experiencias públicas y a difundirlo por escrito en revistas, allá por principios de los 90, y bueno, y poco después en libros. Eh, la astrología vivencial o astrodrama, que une elementos del psicodrama y otras líneas terapéuticas con lo de distintas expresiones artísticas, es algo por sus características muy de encuentro físico, de cercanía emocional y yo diría tridimensional, pero tiene muchos aspectos que pueden ser compartidos y hasta ejercitados juntos en un encuentro virtual y que quiero recorrer juntos para mostrar lo muy poderosos que pueden ser estos abordajes como camino de exploración y descubrimiento personal astrológico y de síntesis. Y respecto del encuentro de hoy, probablemente algunos conozcan mi primer libro de astrología, que circula gratuito por la web y que fue publicado en 2005 por la editorial Kier con el título Manual de Técnicas de Síntesis Astrológica, donde justamente dediqué el capítulo final a propuestas de astrodrama. Y donde por esto de la síntesis del título, síntesis de tantos contenidos heterogéneos válidos e interesantes en una carta, es esencial a mi práctica astrológica desde hace décadas y por extensión a lo que comunico como docente a quienes ya están en tema, sobre todo autodidactas. Y lo que vamos a ver hoy, intitulado La Tetractis, poderosa síntesis astrológica, vendría a ser como una síntesis de la síntesis, que vengo procesando desde hace 15 o 20 años a partir de un contacto intensivo con los orígenes de la astrología y con las filosofías que la precedieron, moldearon y acompañaron durante siglos. A mí me resulta un criterio ordenador de mi comprensión de la carta tremendamente práctico a la hora de abordar la consulta. Así también lo vieron los colegas o discípulos con quienes los compartí hasta ahora y bueno, por eso lo comparto en este encuentro. En junio de 2020 y a poco tiempo de empezar la cuarentena por la pandemia, ¿no? Por una propuesta de la editorial Kier se lo presenté en un libro todavía no publicado, cuyo texto, bueno, fue protegido, por supuesto, y que hoy estoy compartiendo entonces en forma resumida en este video público con un texto publicado ahora también en una plataforma académica. Confío en que muy pronto el libro va a aparecer con mi firma en esa editorial, o bueno, si no, seguramente en otra. Supongo que a nadie se le escapa la importancia del número 3 y del 4 en la astrología, empezando por la conformación del zodíaco en triángulos y cuadrados, en triplicidades y cuadruplicidades, los 4 elementos, la cruz de los 3 ritmos, los trígonos, las cuadraturas. 3 por 3 es igual a 12, los 12 signos y casas del zodíaco, 3 más 4, 7, que son los astros o los planetas del sistema astrológico visibles a simple vista hasta Saturno, y los aspectos múltiplos de 30, ¿no? La conjunción, la oposición, el trígono, la cuadratura, el sextil, el quincuncio y el semisextil. Esta fuerza del número, en este caso 3 y 4, que reaparece en nuestros cálculos, ¿no? O cuando miramos un aspecto cualquiera, o cuando se avecina un tránsito que va a agarrar el numerito ese, es constitutiva del sistema astrológico, el número. Cuando el sistema se conformó como lo conocemos y todavía hoy practicamos, hace poco más de 2000 años,
el número ya estaba presente como una realidad ordenadora del profuso y riquísimo simbolismo mitológico de las imágenes zodiacales y los dioses planetarios que confirmaba, digamos, la observación cotidiana también, ¿no? Por supuesto. Y en esa época se estaba dando un resurgimiento del pitagorismo, que los historiadores modernos llaman neopitagorismo. Pitágoras afirmaba que todo es número, que la realidad toda está conformada por estas entelequias simbólicas asimilables a dioses, invisibles pero presentes en todo, e influyó mucho en Platón, el filósofo probablemente de por sí más influyente de toda la historia. Alfred Whitehead afirmaba hace unos 100 años que toda la historia de la filosofía y quizás de todo el pensamiento occidental es una serie de notas al pie de página de los textos de Platón. Bueno, Platón decía Dios geometriza, aeos theos geometrei, o más precisamente en su Timeo decía la acción creadora del Dios soberano geometriza el universo y lo diseña según las leyes de la matemática, con la forma y número que exige la necesaria y bella armonía matemática. Estoy leyendo. Por eso, en el frente del frontispicio de su academia, decía que aquí no entre nadie que no conozca la matemática, y era una academia de filosofía, ¿no? En esa academia se formó su discípulo más famoso, Aristóteles, el maestro tutor de Alejandro Magno, y allí se continuó la tradición platónica por siglos, mientras los griegos tomaban cada vez más contacto con las tradiciones religiosas y científicas que circulaban desde las culturas conquistadas justamente por Alejandro, ¿sí? Egipto, Persia, Mesopotamia, el Cercano Oriente y parte del Medio Oriente, llegando incluso a la India. Y durante este periodo llamado helenístico, la astrología tomó la forma que conocemos, sintetizando elementos de estas distintas culturas, más precisamente en el siglo II a.C. en Alejandría. El Egipto helenizado que a fines del siglo I a.C. pasaría a formar parte del Imperio Romano. Muy poco después aparecerían los primeros manuales de una astrología ya plenamente formada. En el siglo I después de Cristo, los manuales de Doroteo y Manilius. En el siglo siguiente, más influyentes todavía, los de Ptolomeo y Betius Valens. Hace unos años dicté un seminario cuatrimestral sobre este tema en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y en estos textos mencionados y en otros, ¿no?, veíamos cómo está siempre presente la alusión a la tradición basada en la sabiduría de sus antecesores inmediatos. También por esta época formativa de nuestra astrología actual, con la presencia tan clara y armónica del número en sus divisiones, su organización interna y su simetría, había una gran ebullición espiritual que fue tomando formas muy diversas, corrientes que, como dije antes, retomaban el pitagorismo, también grupos filosóficos religiosos llamados gnósticos, algunas veces influenciados por la tradición judaica helenizada o por la irrupción de la figura en ese momento mesiánica de Cristo, ¿no? Así como una versión menos dramática del gnosticismo que se fue identificando con la figura de un Hermes egipcio, el hermetismo. Bueno, y desde luego el cristianismo, que en su elaboración teológica va a instituir la figura de un Dios que es uno y al mismo tiempo tres. Todas estas corrientes recién mencionadas tenían en común la influencia de Platón, que, ya dije, en lo que ahora nos importa, estaba tan influenciado por Pitágoras. También de las elaboraciones que los continuadores de Platón fueron haciendo desde la academia y otros lugares, hasta llegar a la formalización de sus ideas en un sistema filosófico muy acabado que modernamente denominamos neoplatonismo, en la figura sobre todo de un pensador llamado Plotino, en pleno siglo III. Las preocupaciones de este platonismo con elementos de neopitagorismo y de misticismo oriental impregnaba también a todas estas corrientes mencionadas que dije antes, el gnosticismo, el hermetismo, el judaísmo helenizado, que mucho después va a desembocar en lo que hoy llamamos cábala, el primer cristianismo y su posterior consolidación hegemónica. Pero ¿por qué estoy hablando de esto? ¿Qué diablos tiene que ver con el tema del encuentro de hoy? Bueno, todo. Porque todas estas corrientes compartían desde el platonismo una preocupación fundamental, religiosa, filosófica, cosmológica y por ello casi científica, por los primeros 4 números enteros, el 1, el 2, el 3
y el 4, que conforman la estructura de nuestro sistema astrológico. Esta preocupación está ya más que presente en Pitágoras y la secta de los pitagóricos con el Tetractis que intitula este encuentro, y se lo advierte en varios momentos de los textos de Platón. Alguna vez el psiquiatra Carl Gustav Jung, tan importante para la astrología moderna, dijo que toda la obra de Platón intenta resolver o conciliar sin éxito la realidad del 3 con la realidad del 4, lo que la tradición alquímica iba a llamar después la cuadratura del círculo. 1, 2, 3, pero ¿dónde está el cuarto? Así empieza en boca de Sócrates el Timeo, el texto de Platón que iba a influir por más de 1000 años la concepción esotérica del cosmos en Occidente, porque la esotérica la iba a determinar Ptolomeo, apoyándose en Aristóteles. 1, 2, 3 y 4. ¿Qué le pasa a Platón? ¿Qué bicho le picó? Partamos de que no nació de un repollo. Antes de él y su maestro Sócrates estaban lo que los historiadores de la filosofía llaman los presocráticos. ¿Sí? Uno de ellos era Pitágoras, que había muerto 50 años antes del nacimiento de Platón. Otro fue Empédocles, que enunció como tal la teoría de los 4 elementos como constitutivos de la realidad fenoménica. Otro fundamental para Platón era un tal Parménides, que decía que lo único que vale, lo único que hay es lo que es. Y que para ser tiene que ser siempre igual a sí mismo, no puede devenir, cambiar. Su símbolo, por lo tanto, sería el 1, que es único, no hay otra cosa, no hay los otros números que pensamos de la serie, todo es 1, no hay otra cosa, multiplicidad, no hay cambio. Una cosa muy loca. Contemporáneo a él está Heráclito, que al contrario dice que no hay ser, que todo fluye, todo es cambio, devenir, lucha, transformación de los opuestos, como vemos claramente en el mundo fenoménico, que nada es absolutamente permanente. Y Platón se dice, bueno, sí, es cierto, el mundo de los sentidos es cambiante, habitado por la impermanencia, la vida y la muerte, pero hay sin duda cosas que no cambian. Por ejemplo, la idea o noción de las figuras geométricas, de los números, más allá de la realidad espacial o contable que los expresa a esos números. O la idea de un caballo, por ejemplo, más allá de las diversas múltiples variantes del caballo que se muere, que nace y que qué sé yo qué, pero hay una unidad que se sostiene. Más importante, hay una idea de lo bello, más allá de las cosas múltiples bellas, hay una idea del bien, más allá de los numerosos actos buenos posibles, y se puede afirmar, según Platón, que hay una verdad, más allá de todas las versiones relativas o los ensayos imperfectos que podemos hacer para acceder a ella. Y esta unidad de la idea del bien, de la verdad, de la belleza, del caballo, de las figuras geométricas ideales que se sostienen y de los números que están detrás de cualquier cantidad de cosas contables, no es inmediatamente visible. Es inferible a partir de lo visible, de lo material, de lo sensible, pero es invisible. Y lo visible lo oculta tanto como lo expresa. Es decir, podríamos pensar que es una concepción más bien dualista, donde hay un mundo ideal, invisible, accesible a nuestra mente, inteligible, donde habita la unidad, el espíritu, la verdad o bondad creadoras, y un mundo sensible, contingente, variable, engañoso, seductor, que ofusca la visión de esa verdad, pero al mismo tiempo la permite, si se hace el esfuerzo en cuanto es su reflejo. Entonces tendríamos lo uno y lo otro, el uno y el 2, o más precisamente el 1 y lo múltiple, los muchos, porque al abrir el juego al otro da naturalmente lugar a que ese otro ya no sea uno. ¿Cómo conjugar entonces la relación entre lo uno y lo múltiple, entre la verdad y lo aparente, entre el espíritu y lo que nos dicen nuestros sentidos? Porque hay que explicar cómo conviven, ¿no? Cómo pueden comunicarse lo uno y lo otro, incluso producirse o ser producidos, ¿no? Tiene que haber algo que permita esa relación en cuanto a tal. Si no, es imposible concebir que estén relacionados. Entonces Platón entiende que esto es posible por la mediación. Que tiene que haber algo en el medio, un canal, instancias intermedias en las que el uno ya no es tan uno y lo múltiple pueda tener siempre, por supuesto, algo de uno, más o menos, ¿no? Una tercera instancia que tercie, que esté entre uno y otro y comparta algunos rasgos para poder comunicarlos, ¿no? Una mezcla, si se quiere, la relación misma. Así que ya estamos en el orden del 3, de la dialéctica entre dos, pensada como un proceso superador. Si lo uno
más verdadero y permanente fuera el espíritu, y el cuerpo cambiante que al final muere y se descompone fuera, bueno, no sé, lo otro, la instancia mediadora sería, por ejemplo, el alma, que más o menos como la conocemos hoy es un invento de Platón, el filósofo de la mediación, que decía en el Timeo 1, 2 y 3, pero ¿dónde está el cuarto? Porque si todo es un proceso dialéctico para volver al uno, que es la esencia de la palabra religión, ¿no? Religere, religar, volver a la unidad divina, el proceso en sí se parece más al devenir de Heráclito que a la estabilidad de la unidad. Entonces tiene que haber una cuarta instancia, tiene que haber algo que dé cuenta de la realidad material sensible como producto y que la incluya en forma unitaria. Pero es difícil, es un lío. Digamos que según Jung, Platón no lo logra. Algunas de estas disquisiciones son centrales a filosofías de extremo oriente como el taoísmo o la India, pero el taoísmo parte de la unidad metafísica de la dupla yin-yang y sobre ese dos luego construye el pacuá, ¿no? Las estructuras binarias del I Ching con los 8 trigramas y su potencia, ¿no? 8×8 en los 64 hexagramas oraculares del libro de las mutaciones. Amén de al mismo tiempo tener un sistema de 5, no 4 elementos, como también en la India, que por otro lado no le dio tanta importancia a estas disquisiciones numéricas o si se quiere numerológicas del 1, el 2, el 3 y el 4. En cambio, Pitágoras, precursor fundamental de la filosofía occidental, sí. Es más, podríamos decir que casi todo lo que se escribe y divulga y practica actualmente bajo el nombre de numerología es pitagorismo puro. Pitágoras es el padre de la numerología moderna, que algunos de sus continuadores posteriores prefirieron llamarlo aritmosofía. De él sabemos poco, porque a lo largo de los siglos se tejió toda una versión muy legendaria, mítica de su biografía, pero es bastante seguro que viajó a lugares como Egipto y Babilonia, y sobre todo en esta última, Babilonia, estaban pasando por entonces cosas muy importantes. En esta Mesopotamia del cercano oriente, entre los ríos Éufrates y Tigres, había habido una larguísima tradición de observación celeste por cuestiones calendarias indispensables para la subsistencia de grandes grupos humanos en un centro urbano, por la relación de las estaciones y los cultivos, y también observación de los planetas, pensados oracularmente como signos de la voluntad de los dioses, que podían estos planetas aparecer, desaparecer, retroceder o juntarse en formas, podríamos decir, impredecibles. Pero luego de siglos y siglos de observaciones de los sacerdotes consignadas en las tablillas cuneiformes, ya se había llegado a una capacidad de predecir muchos fenómenos celestes, los eclipses y los ciclos planetarios, contra el fondo de las constelaciones zodiacales en la eclíptica, que había sido hacía muchos dividido en 360 grados como redondeo de la cantidad de días que hay en el año. Y durante el siglo VI a.C., cuando Pitágoras tomó contacto directo con ellos, con los mesopotámicos, los caldeos ya habían armado la estructura zodiacal actual, dividida en 12 partes iguales, por lo tanto divisible por los submúltiplos 4, 3, 2, 1, y habían descubierto que los poderosos dioses, tan poderosos y caprichosos, estaban atados en sus movimientos, en su brillo, a una fuerza mayor que los dominaba, que era la del número. Por ejemplo, el número de años que tardaban en dar una vuelta al zodíaco, el número de conjunciones que podían hacer entre sí en un lapso de tiempo y demás. Es decir, ya no eran omnipotentes como se creía. Había una fuerza superior a los dioses que los dominaba, que en Grecia se asignaría a la Moira, el destino, al que todos, incluso ellos, estábamos sujetos. Moira, en griego antiguo y moderno, además de al destino, es el nombre que se le da al grado zodiacal, al gradito. O sea que el número estaba detrás de todo, subyace en todo, regula todo, la base del pensamiento pitagórico, seguramente influenciado por este descubrimiento caldeo. Hay una primera manifestación exterior, grosera, fenoménica del número, que es la que se da cuando contamos cosas. 1, 2, 3, 4, 5, etc., con los dedos de la mano. El sistema decimal es por eso el más común entre los sistemas posibles del mundo. No es el único. Los caldeos tenían un sistema de 12 que todavía está en nuestras horas y en nuestras docenas. Y en el zodíaco, obviamente, inscripto en un sistema sexagesimal.
Pensados filosóficamente y como principio de todo, metafísicamente y por extensión religiosamente, los números serían entidades autónomas que tienen un ser propio, distintivo, como el de las ideas platónicas. Entonces, lo importante para Pitágoras era entender los números de la década, porque después todo vuelve a empezar repitiéndose los mismos 10 dígitos, que se llaman así por los dedos, dígitos. Y si los números, a medida que progresamos en la década, son la suma o a veces el producto de los anteriores, los primeros van a ser los más puros, primigenios, fundantes de la serie, empezando por la unidad, que luego en su expresión material matemática va a ir armando esa serie al sumarse a sí mismo. 1 más 1, 2, 1 más 1, 3, más 1, 4, etc. Aunque multiplicado por sí mismo, el 1 siempre va a ser siempre igual a sí mismo, ¿no? O sea que de un modo u otro, todo tiene el 1, todo tiene la unidad, que es quizás la experiencia más evidente, porque aunque queramos enfatizar los cambios y lo relativo, alguna forma de unidad siempre se sostiene, en cada cosa, bueno, y en el todo, ¿no? Y de esa noción de unidad, noción universal, pasamos por su reproducción a su contracara, ¿sí? La no unidad, el 2, el origen potencial de la multiplicidad, empezando por las dualidades lógicas, naturales y antropológicas de todo tipo, ¿no? Del yin-yang, del ser uno, de las polaridades cambiantes de Heráclito. Y en una nueva suma del 1 al 2, ese 2 intenta terciar, reunir los 2 más 1, 3, ¿sí? Perdón, me estoy... Ops, un segundito. A ver si me permite, estoy para atrás. Ese 3 intenta, decía terciar, ¿sí? Un segundito, que tengo acá un problema tecnológico. A ver si lo tengo resuelto. Ahí está, sí, ahí estamos con el 3. Son muchas placas y mucha tecnología al mismo tiempo. Decía que el 3 entonces intenta terciar, armonizar por la suma justamente, ¿no? La posible tensión de las dicotomías de lo uno y de lo otro, esa religación que dijimos que está en la palabra religión y por lo tanto no es de extrañar que el 3 sea un número muy usado para representar a la divinidad, empezando por la Trinidad cristiana del Padre que engendra al Hijo y que se relaciona a través del amor del uno por el otro, representado por el Espíritu Santo, una creación fijada en el concilio de Nicea en el siglo IV, pero resultado de las intensas elaboraciones que atravesaban los 3 siglos anteriores respecto de la tríada, que también tenemos en términos religiosos en las ternas de Bel, Ea y Anu en Babilonia, de Osiris, Isis y Horus en Egipto, donde también había una tríada creadora del dios sol Amon-Ra, la reina de la humedad Tefnut y su hijo el dios del aire Shu. O bueno, la Trimurti de Brahma, Vishnu y Shiva en la India, la Capitolina de Júpiter, Juno y Minerva de los romanos, y varias tríadas de los griegos, incluyendo, si se quiere, la tríada del bien, la verdad y la belleza de Platón. Para los pitagóricos el 1 y el 2 no eran todavía exactamente números, ¿no? Sino el principio de todo, de la generación, de la serie impar y par, pero no eran números como tales. La convivencia en los orígenes del 1 y la díada indefinida de las enseñanzas no escritas de Platón subyace en esto. Entonces el 3 sería propiamente el primer número, propiamente dicho impar. Y el 4, el primer número propiamente dicho par, la superación por la unidad del 3 y el producto del 2 por sí mismo, oponiendo y cruzando los opuestos en la construcción de esa nueva unidad. Los filósofos presocráticos fueron imaginando el origen de todo en algún elemento distinto de la naturaleza y dijimos que los 4 principales fueron reunidos después por Empédocles en un conjunto que Platón va a tomar como un hecho y sobre el cual va a teorizar, mientras su discípulo Aristóteles va a analizar los componentes de estos 4 de un modo racional que va a ser la base de los 4 temperamentos de la medicina de Hipócrates y de la psicología del medioevo.
Los griegos tenían una concepción muy visual de los números, no tanto en su representación en un número arábigo, así en un chirimbolito como nosotros, o en una letra del alfabeto, como sí usaban en su taquigrafía notacional, bueno, como los romanos también con las letras, ¿no? Sino que pensaban en el número como formas desplegadas en el plano, formas geométricas y unidades constituyentes representadas por pelotitas, ¿no? Como las bolitas de un ábaco y un contador. Y estos primeros 4 números tan importantes de la década, que podrían ser principios primeros pasibles de expresar distintas ideas y concepciones filosóficas, religiosas y cosmológicas, cuando se los distribuye así, uno debajo del otro, 1, 2, 3, 4, ¿no? Forman una imagen triangular que es una unidad que incluye 10 unidades, si las cuento, es decir, en una sola imagen aparece reflejada la unidad del conjunto, generando e imperando en el vértice superior, el 3 del triángulo, el 4 de los 4 números, ¿sí? Y la década sagrada de las 10 unidades. A esto lo llamaron tetractis. Este poderoso símbolo complejo y al mismo tiempo unitario fue tan importante para los pitagóricos que lo veneraban casi como un dios. Estaban obligados a jurar por la divina tetractis y a mantener su existencia en secreto, promesa que si era violada podía ser castigada con la muerte, que probablemente no hayan matado a nadie por esto, pero da cuenta del aura mítica de respeto que rodeaba al símbolo, ¿no? Porque Pitágoras, además de precursor de la filosofía occidental y padre de la numerología, es la fuente rastreable del esoterismo occidental. Había un círculo íntimo, interior, esotérico, de discípulos iniciados que después de años ya tenían ciertos derechos, y otro círculo exterior que solo tenía derecho con suerte a escuchar en silencio. Probablemente inspirado en los misterios órficos y en otros misterios como los de Eleusis, que también imponían el voto de silencio sobre sus contenidos, en un juramento que de hecho fue cumplido durante siglos y siglos por centenares de miles de seres humanos, y que refleja el aspecto oculto de mucha enseñanza no escrita que iría construyendo la idea de ocultismo. 5 años después de que di en la Universidad de Buenos Aires ese curso que mencioné antes sobre los primeros textos astrológicos griegos, dicté también ahí uno sobre la matriz helenística del ocultismo occidental, centrado en esa época. E invité también a dar a tal o cual clase a académicos, doctores de renombre, que hasta habían hecho su doctorado sobre estas disquisiciones filosófico-religiosas o incluso numerológicas, que en ese momento en que nacía nuestra astrología preocupaban a la humanidad. Y la pasión y la vehemencia con que se tomaban en esas épocas estas cosas es emocionante realmente, ¿no? Muy distinta de la astrología light, narcisista y utilitaria que a veces pulula en las redes sociales con el nombre, digamos, de astrología psicológica. Uno podría objetar, desde una perspectiva escéptica, materialista y relativista, que todo esto de los numeritos es un gran autoengaño, ¿no? Una tontería, una bobería psicótica de una etapa infantil de la humanidad ya superada. Pero bueno, más allá de la soberbia que podría insinuar una mirada por el estilo, hay elementos objetivos de la realidad que sustentan al número, y esto es lo que fascinó tanto a Pitágoras y a los griegos. Y tiene que ver con la música, y con la serie de los armónicos naturales en las que se basan las escalas musicales y sus relaciones armónicas internas. Bastante de esto ya hablé en el encuentro que dediqué a las armónicas en astrología, así que no quiero sobresaturar ahora con este tema, pero recapitulando concretamente, cuando suena una nota, suena más débil al mismo tiempo otra nota más aguda, que es su octava superior, que si la nota surgió de pulsar una cuerda tensada, se corresponde con el sonido que resultaría de dividir esa cuerda en 2 por la mitad. Y otra nota suena más débil todavía, la quinta superior a esa octava, que surgiría de dividir esa cuerda por 3. Y luego otra débil octava más aguda todavía, que surgiría de dividir la cuerda por 4. Y así sucesivamente. O sea que los números no surgen solo de contar cosas con los deditos, sino que reflejan relaciones objetivas, inmateriales, que nuestra sensibilidad, nuestra alma, la música, percibe a través de los sentidos. Y que los pitagóricos relacionaban con las distancias relativas de los planetas y de sus velocidades promedio, y por eso hablaban de una música de las esferas celestes, planetarias, por supuesto, como expresión anímica del número. Internamente a la tetractis hay varias relaciones en las que no voy a profundizar,
son desde hace siglos objeto de estudio de filósofos y ocultistas que, como dije, influenciaron a todas las filosofías y religiones de esa época y cuya influencia llega hasta nuestros días de distintas maneras. O sea, no solo los griegos pensaron en estos términos, sino también antes los babilonios, los egipcios, los persas, después los judíos, después los cristianos y bueno, y luego los esoteristas, digo. Pero me quedo con la serie que los conforma, los primeros 4 numeritos de la década, que son tan importantes en la estructura de nuestra astrología. 1, 2, 3, pero ¿dónde está el cuarto? Cita Jung respecto de Platón para presentar su teoría de los 4 tipos psicológicos y esa cuarta función inconsciente, problemática, inferior. Jung dice que Platón tuvo problemas para lidiar con la realidad sensible, como cuando quiso llevar a la práctica sus ideas políticas de la República con el tirano de Siracusa, con resultados desastrosos, ¿no? Famosamente desastrosos. O el platónico, hoy diríamos neoplatónico Plotino, que siglos después arma un sistema bellísimo, casi perfecto, alrededor del 3, y donde la sombra de lo cuarto estaría en una materia que nunca termina de resolver satisfactoriamente. Jung vio en sus libros Psicología y Alquimia, Simbología del Espíritu y sobre todo en Psicología y Religión, que la cada vez más poderosa y hegemónica Trinidad luminosa cristiana proyectaba en lo otro, en la materia, una sombra oscura en la figura de Satanás, así como tienen también en la mujer, ¿no? Pues la Trinidad es masculina, demonizada en la figura de las brujas, y predijo correctamente la necesaria espiritualización positiva del principio femenino en el dogma de la Asunción Celestial de la Virgen María como superación de esa tensión entre el 3 y lo cuarto que se dio a mediados del siglo XX, ¿no? ese dogma por el Vaticano. Porque en esta tensión entre lo espiritual y lo material que tanto conocemos, desde Platón, Plotino, San Pablo de Tarso, San Agustín, o más acá en el tiempo, René Descartes, subyace el problema lógico del dualismo. ¿Y qué hacemos con eso, no? Boca River, las antítesis enfrentadas, y la posible relación de esto con el monismo, donde si todo es uno, ¿qué hacemos con lo otro, con la multiplicidad? Preocupaciones de la humanidad que están profusamente desarrolladas filosóficamente y en filosofías muy exquisitas, atractivas en Oriente, en el taoísmo, en el hinduismo, en el budismo, y que atraviesan nuestra cultura desde Platón, Parménides o Heráclito. Desde una perspectiva mística y muchas veces también lógica, la respuesta es ni lo uno ni lo otro. La así llamada vía negativa. No podemos afirmar que hay o que no hay, que lo divino es así o asá. Ese cero primigenio, previo al 1 y al 2, fue abrazado activamente en las tradiciones del Tao, el caos originario de los griegos en la teogonía de Hesíodo, el uno innombrable e ininteligible de los neoplatónicos y de los judíos, su continuación en el infinito increado de los medievales, por ejemplo, Escoto Eriúgena y Nicolás de Cusa, el Ein Sof de la Cábala, la vacuidad del budismo, el loco del tarot, otra dialéctica que acá sería entre el 0 y el 1, que superaría la dicotomía entre monismo y dualismo, que son categorías no muy claras en cuanto no hay consensos hegemónicos contundentes sobre si tal o cual es monista o dualista. Por ejemplo, a Pitágoras y a Plotino se los ve más bien monistas, ¿no? Porque todo procede de un uno, por lo tanto lo que prima es la unidad. A Platón algunos lo consideran claramente dualista, pero sus textos no permiten pronunciarnos en forma inequívoca en una u otra dirección. Como pasa parecido, si vamos al caso, con el taoísmo o con el hermetismo. Y la figura de la tetractis en la que estamos centrando este encuentro incluye, como pasa con un mandala, la idea, la percepción, la vivencia de la unidad en una multiplicidad de sus contenidos, que aparece reflejada dramáticamente en el mandala de la carta natal, con el uno espiritual simbolizado por el círculo celeste zodiacal inmerso en la carnadura de la cruz, de los ejes de la materia, local, temporal y existencial del horizonte y el meridiano, o sea, el espíritu encarnado, crucificado en el 4 del mundo, una metáfora potente del arquetipo religioso cristiano que tomó forma en la misma época que la astrología, y que dominó antropológicamente durante siglos la mirada occidental. Durante esos 1000 años que llamamos Edad Media, hubo una visión hegemónica, que podríamos decir que es básicamente de cuño semítico, judaico,
de un monoteísmo donde el Dios creador y señor de la creación era el centro conceptual, moral y metafísico de todo, con sede en el cielo, sucursal en Roma. Se lo suele llamar un periodo teocéntrico, y durante ese lapso Europa y los árabes fueron tomando contactos esporádicos con tradiciones previas más plurales que dejaron un poquito más de margen al hombre como tal, no solo como una criatura ahí creada dependiente del creador, ¿no? Entonces se fueron dando por estos sucesivos renacimientos, si por esa palabra entendemos el regreso de textos de la cultura grecolatina, sobre todo griega, precristiana, y ciertos movimientos espirituales, políticos y sociológicos facilitaron que en el siglo XV un pequeño grupo de intelectuales en Italia, muy influidos por un filósofo y político griego bizantino, Gemistos Pléthon, a veces traducido como Pletón, al igual que Plotino, su admiración por Platón lo hizo adoptar un nombre parecido, tomaron pleno contacto con las ideas y textos de Platón que por entonces Europa había medio olvidado, y quedaron fascinados. Bajo el patronazgo de Cosme de Médicis y luego de su nieto Lorenzo, se fundó en Florencia la Academia Platónica Florentina, nombre que homenajeaba a la academia original de Platón, que había sido clausurada 1000 años antes por un emperador cristiano. En esa academia se destacaron dos intelectuales, Marsilio Ficino y Pico de la Mirandola. Ficino se puso a traducir todos los textos de Platón que tenía a mano, los que iban logrando por los bizantinos, y de paso también a Plotino, y otros textos que consideraban de la tradición neoplatónica, pero previos a Plotino, textos del hermetismo, los oráculos caldeos, donde todas las disquisiciones filosóficas, religiosas y cosmológicas alrededor del número de esa época eran protagónicos. Paralelamente, Pico de la Mirandola se entusiasmó mucho con la cábala hebrea, sin saber que era una tradición judía reciente que tomaba centralmente como propios rasgos del neoplatonismo, el neopitagorismo y la numerología griega. Pero bueno, todavía el poder de la iglesia era hegemónico. Estos dos señores eran clérigos, monjes, ¿no? Porque como todo el letrado de la época era la única opción. Y conciliar eso con judaísmo no cristiano, paganismo griego y magia hermética era una tarea compleja. Buscaron cristianizar esas nociones, decir que eran un antecedente histórico que enriquecía y potenciaba la doctrina de la iglesia, cosa que no convenció mucho al Vaticano. Pico tuvo unos problemas gravísimos, pero sí convencieron de a poco al resto de la sociedad. Empezaba el Renacimiento, con mayúsculas, la modernidad, una nueva cosmovisión más libre, plural, no dependiente de la institución religiosa, que inauguraba un periodo que ahora, en vez de teocéntrico, era antropocéntrico, el humanismo. Ficino y Pico son las dos figuras que representan la reaparición de la tradición platónica, neoplatónica y esotérica del hermetismo y de otros ocultismos de hace 2000 años. Mucho del esoterismo europeo posterior va a estar en deuda con ellos. Paracelso, Cornelio Agripa, los cabalistas, magos y astrólogos ingleses, isabelinos, luego en el siglo XIX Eliphas Levi y Papou, Gerard d'Encausse, van a continuar retomando y desarrollando elementos de esa cábala cristiana inaugurada por Pico y del hermetismo alejandrino con elementos de magia medieval, así como nociones de algunos continuadores brillantes del neoplatonismo, Jámblico, luego Proclo, que fue el último director de la antigua Academia de Platón en el siglo V, pero también de predecesores como el judío Filón de Alejandría, Numenio de Apamea, algunos gnósticos, estos textos raros, ¿no?, que son los oráculos caldeos, y algunos textos neopitagóricos. Menciono a toda esta gente y espero que me disculpen tanto por el legómeno, pero hay cosas que siento que deben ser enunciadas para entrar en tema, porque todos ellos estaban profundamente involucrados en estas disquisiciones aritmosóficas, numerológicas o teológico-cosmológicas que hacen a los 4 números de la Tetractis, y que, además de estar en la esencia de la estructura de la astrología, nacida en la época en que fermentaban y bullían estas ideas, ahora en el siglo XIX era el caldo de cultivo esotérico que iba a proceder a su reaparición en Europa, ¿no?, después de esa culminación brillante que tuvo en el siglo XVII para después casi desaparecer completamente de los medios intelectuales por no adecuarse a las corrientes imperantes del racionalismo, el materialismo y el positivismo.
por suerte. Después hubo un neorromanticismo contracultural que permitió que resurgiera la astrología de la mano de la teosofía y después, bueno, siguió su ruta en su historia más reciente de los últimos 100 y pico de años, ¿no? Por ejemplo, para dar idea de algunas de esas elaboraciones de estos señores que recién mencioné. Todos probablemente conozcan la práctica numerológica de asociar letras con números y hacer así ciertas operaciones con el propio nombre, por ejemplo, y llegar a ciertos resultados numéricos asociados con interpretaciones tradicionales de esos números, que ya dijimos que se basan sobre todo en Pitágoras, estas prácticas. Y en el pitagorismo me refiero, el valor de esos números. Esto es una práctica helénica antigua, de cuando los griegos adoptaron el alfabeto semítico vía los fenicios, y además de incluir las vocales que no tenían, lo usaron como sistema de numeración, como símbolos de números. Tiempo después, los judíos helenizados de Alejandría lo iban a aplicar a su propio alfabeto, y mucho después se desarrollaría en la rama mística del judaísmo, la cábala, la práctica de la gematría, es decir, las operaciones sobre sus textos sagrados, encontrando relaciones ocultas significativas en la combinación y permutación de estos valores numéricos. A Pico de la Mirandola le impactó profundamente el Renacimiento la cuestión del sagrado nombre de Dios, Jehová o Yahvé, que por una prohibición hebraica de decir su nombre en vano se pronuncia de distintas maneras, pero se representa con las letras Yud, He, Vav, He. Recuerden que las culturas semíticas se escribe de derecha a izquierda, al revés que en Occidente. Donde los cabalistas vean en la secuencia una representación de esas primeras 4 instancias de despliegue del ser que se elaboraba en la época helenística e imperial alrededor de los números 1, 2, 3 y 4. Porque la primera letra, Yud, tiene un valor de 10. Y 10 es 1 y 0, ¿no? Esto que decíamos antes, la unidad representada también potencialmente por la década pitagórica, que está reflejada en el árbol de la vida de los sefirot, donde a la manera del más puro neoplatonismo, cada séfira es una emanación de la anterior en el despliegue de ese ser, de ese todo. Entonces, la primera letra, Yud, es esa unidad primera que al desdoblarse en otra cosa, lo otro, divide su valor de 10 por 2, resultando la segunda letra G, que vale 5, 10 dividido 2, 5, y que al relacionarse, es decir, sumarse, 10 y 5 dan 15, internamente 15 es 1 más 5, da 6, que es el valor numérico de la tercera letra, Vav, que sumada al cuadrado de lo uno y lo otro, que da 131, cuya suma interna da 5, la cuarta letra, el segundo, G, Yud, G, Vav, G, Jehová, Yahvé, el despliegue del ser en el nombre de Dios de sus 4 letras, el tetragramaton. Elucubración de la cábala cristiana que recorrería el esoterismo y que un autor como Papú usaría como despliegue lógico interno de los 21 arcanos del Tarot, siguiendo a Levi y al neoplatónico Proclo, que también influyó en un ámbito aparentemente muy distinto en el sistema del filósofo idealista alemán Hegel, con su dialéctica del ser, su antítesis lógica en el no ser y la superación de esa dicotomía en una tercera instancia que es la síntesis de ambos, en una cadena que se seguiría desplegando dialécticamente toda la realidad. El despliegue de los sefirot en el árbol de la vida sigue lógicas dialécticas muy similares que ya estaban modelados en la progresión pitagórica de la década, y donde el uno inmaterial se va llegando desde él, ¿no?, a través del número, a la constitución de la realidad material sensible que habitamos. El uno es siempre igual a sí mismo. Y su expresión más acabada sería entonces un punto, sin dimensiones, que al tratar de representarlo en el espacio ampliado, su expresión más fidedigna sería el círculo, homogéneo, siempre igual a sí mismo, sin divisiones, que con el punto de nuevo en el centro es el símbolo del sol, principio de vida creador, siempre igual a sí mismo, y de la conciencia luminosa de la unidad, reconociéndose explayada en la periferia de la circunferencia. Esa sucesión de puntos, que es la circunferencia, remite a la línea, que sería la segunda dimensión que surge lógicamente del punto. Y en una línea que se despliega a partir de un punto hacia el infinito, se refleja el 2, la polaridad, los extremos antitéticos que en su despliegue se alejan entre sí, se polarizan. Cuando con la línea se divide el círculo en 2,
se generan dos semicírculos, empieza a aparecer el orden de la dualidad y al mismo tiempo del sentido, porque algo se ve en relación a otra cosa, ¿no? Dentro de lo que era ese círculo homogéneo. La división, la dualidad, la alteridad, lo uno y lo otro que son constitutivos a la manifestación y que son simbolizables por las variaciones de la forma de la luna, de lo otro, que justamente es la otra mitad nocturna de la luz solar diurna y que justamente suele ser representada por un semicírculo o una media luna. El distanciamiento infinito de esos dos valores antitéticos llevaría a una dispersión insostenible si no se pasara a una tercera instancia de relacionarnos, ¿no? 1 más 2, 3, dijimos, ¿no? Y la tercera dimensión que sigue a la línea, que es la del plano, la primera figura geométrica más simple y posible es el triángulo. La relación de esos dos extremos con un tercero equilibrante y unificante entre el sujeto creador y lo otro, por ejemplo, el objeto creado. El proceso de relación del sujeto y el objeto que llamamos conocimiento, el proceso productivo de síntesis, de reconocimiento en la relación, que en la metáfora del hombre y la mujer sería el hijo, ¿no? Ni lo uno ni lo otro, algo nuevo con algo de uno y del otro. Pero el plano es todavía pura idealidad, el plano, ¿no? Algo inmaterial. Y el proceso dialéctico de reconocimiento de lo uno y lo otro es demasiado procesual, dinámico, armonizante, pero inestable. Tan inestable como la tríada con que asociamos a la astrología de ciencia, arte y religión, que no termina siendo ni chicha ni limonada. Cuando de la tercera dimensión del plano pasamos a la cuarta, de la tridimensionalidad del volumen, ya estamos en la manifestación estable, la materia con sus 4 elementos, la tensión del 2 cruzada por la tensión de otro 2, 2 por 2, 4, ¿no? Que evita esa dispersión potencialmente caótica del 2 puro. Hay menos ser creado original, pero hay una unidad en el conjunto creado. Hombre, mujer e hijo ahora se realizan en un uno que es la familia, por ejemplo. Dice Lao Tse en el Tao Te Ching, el Tao engendra al 1, el 1 engendra al 2, el 2 engendra al 3 y el 3 engendra los 10.000 seres. El mundo manifestado en su multiplicidad, donde el Tao sería ese cero de lo inmanifiesto que contiene potencialmente infinitas expresiones, si quieren Piscis antes de Aries. Aristóteles decía que había un principio original creador, asimilable al uno de Pitágoras, que es el calor, positivo, afirmativo, expansivo, y que lo contrario es su ausencia, su contracara, el frío, la negación contractiva de esa energía dinámica. Pero que al mismo tiempo esos dos principios o cualidades primitivas generaban naturalmente otros dos principios. El exceso de cualquiera de ellos, que provoca la sequedad, pensemos en la aridez, por ejemplo, del desierto, ¿no? Mucho calor, o los paisajes estériles de los hielos extremos de las zonas polares. O la otra alternativa es una expresión moderada, intermedia, flexible de un principio, contenedora de algún modo del otro, asociable con la humedad, la matriz de la vida. Y que esta vida se origina en la combinación de lo caliente y lo húmedo, arquetípicamente Sol y Luna. Y entonces Aristóteles explica la constitución o producción de cada uno de los 4 elementos a partir de la combinación particular de 2 de estas cualidades primitivas. El fuego sería caliente excesivo, es decir, caliente seco. La tierra sería frío excesivo, es decir, seco. El aire y el agua serían elementos más húmedos, plásticos que contienen un poquito del otro, ¿no? El aire sería un poquito más cálido, expansivo, y el agua un poco más fría, contractiva. Platón, antes, en su Timeo, dice que el elemento puramente positivo del fuego no podría relacionarse con el elemento puramente negativo de la tierra si no mediaran literalmente en el medio estos otros 2 elementos húmedos que contienen un poco a uno y al otro y les permiten amalgamarse, vincularse. Lo afirma explícitamente en el Timeo. Un astrólogo de principios del siglo XX, al que admiro mucho, Oscar Adler, refleja esto en su libro La astrología como ciencia oculta, con el gráfico que estamos viendo y donde pone arriba al fuego como elemento puramente cálido y positivo, por eso seco, ¿no? Representado por esos 3 signitos más. El sujeto, la voluntad creadora, si se quiere lo divino, qué sé yo. Y en el otro extremo la tierra, el elemento puramente frío o negativo y por eso también seco. El objeto, lo producido, la creación, con 3 signos menos. Y por orden del más leve y libre respecto a la fuerza de la gravedad al más pesado, al fuego le sigue abajo el aire, con 2 signos más y un signo menos, es decir, ya la idea de lo que planea el principio creador y la relación, que son 2 cosas típicas del aire, ¿no? La mente y lo relacional,
que constriñen un poquitito su libertad, por eso el signo menos, pero sigue siendo dinámicamente móvil, creador, ¿no? Por eso 2 signos más. Y luego el agua con sus 2 signos menos y uno más, donde la experiencia de la subjetividad está sobrepasada por lo otro, lo dado, y refiere más a la cualidad receptora de lo sensible, a la pasión, en el sentido de ser habitado por algo otro, digo, ¿no? Y a los dolores del parto en el proceso de plasmación de eso que es el mundo de lo material fenoménico de la Tierra. Adler también relaciona los 3 ritmos o modalidades, cardinal, fijo y mutable, con mucho de lo que dijimos del 1, el 2 y el 3, y lo nombra con la versión que la tradición india le da a esos 3 gunas, esos 3 modos. Rajas o rayas, lo cardinal, la expansión centrífuga inicial del 1, tamas, lo fijo, la contracción centrípeta reactiva del 2, y sattva, lo mutable, lo que no es ni lo uno ni lo otro y está en un proceso incluso de cambio. Y enfatiza el carácter procesual, de proceso, Adler, ¿no? De estas 3 cualidades, analizando cómo el universo metafísico y psicológico de cada elemento, que vendría a ser el qué, va a expresarse del modo, de la manera, del ritmo, que sería el cómo. Su análisis es brillante, en todo sentido, y recomiendo realmente el libro. Pero aquí quiero tomar el ritmo cardinal, el inicio productivo de cada elemento que se da en el principio del hemisferio que inicia. De esta manera, si miramos en la cruz cardinal de Aries, Cáncer, Libra, Capricornio, vemos como en el principio, ¿sí?, en el centro del hemisferio occidental, asociado tradicionalmente con el yo, están los elementos secos, Capri, Aries, arquetípicamente regidos por los planetas muy secos, Marte y Saturno, y asociables por la analogía al ascendente Aries y al medio cielo Capricornio, ¿no? El principio de encarnación en la materia. Mientras que en el hemisferio occidental del tú, encontramos a los signos húmedos, Cáncer, Libra, naturalmente relacionales porque contienen al otro, lo intermedio del alma con su componente emocional y mental, regidos por los 2 planetas femeninos, del amor. Y bueno, ya que estamos con esto de los hemisferios, en el hemisferio inferior encontramos los 2 elementos subjetivos, emocionales, pasionales, como son el fuego y el agua, Aries, Cáncer, mientras que en el hemisferio superior la cualidad más objetiva, social y desapasionada del aire y de la tierra. Y cuando vamos a la cruz de los ejes, que generan los hemisferios, la libertad positiva del fuego y el aire está en el horizonte, en el espacio donde puedo desplazarme con total libertad, ¿no? Y el principio del tiempo y de la sujeción al medio ambiente, representado por el meridiano con la tierra y el agua. Adler responde a la tradición ocultista hermética heredada desde el siglo XIX y ya muy influenciada por la visión de la teosofía y el rosacrucismo. A esa tradición hermética se la asocia muchas veces con un libro de hace poco más de 100 años, pero que el autor tuvo la picardía de firmarlo anónimo como Los 3 Iniciados y adjudicarle un linaje milenario, ¿no? El libro, que es el Kybalión, enuncia algunos principios que efectivamente tienen que ver con la tradición hermética, como el de la polaridad, el género, el ritmo, y sobre todo de correspondencia, de interconexión entre todo por semejanza, que míticamente se asocia con la tabla de Esmeralda, un texto breve, tardoantiguo, quizás de la época de escritura de los primeros manuales astrológicos, y que influyó mucho en la alquimia árabe y en la medieval y renacentista europea. El texto empieza con la famosa afirmación: así como es arriba, es abajo, y así como es abajo, es arriba, muy cara a los astrólogos, y luego continúa con los prodigios del uno. Su padre es el sol, y su madre la luna. El viento lo lleva en su vientre, su nodriza es la tierra, el padre de la perfección en el mundo entero, que se correspondería uno a uno con los elementos de la secuencia de los signos cardinales Aries, Cáncer, Libra, Capricornio, el principio de generación enunciado por Aristóteles, ¿no?, de caliente y húmedo, etc. Bueno, y tantos otros también, ¿no? O, si vamos al caso, con la exégesis por la gematría que hace la cábala del nombre del dios del tetragramatón, ¿sí? El Yud, He, Vav, He, el 1, el 2, el 3 y el 4, en donde las instancias intermedias, mediadoras, por su naturaleza, son a veces más cambiantes o intercambiables, me refiero, ¿no? Por ejemplo, en Plotino la unidad emana es otro segundo, que es la mente, y esta es la tercera instancia, que es el alma, que se relaciona con la cuarta, la materia, como lo que vimos de Adler, ¿no? Por eso el 1, el 2, el 3 y el 4. El 1 se objetiva en el 4, así como el sistema solar visible, Saturno es la objetivación de la conciencia solar.
Porque es cierto que el 2 ya es un principio de objetivación, un primer movimiento que trata luego de armonizarse en el 3. Pero la idealidad de esos procesos lo convierten más bien en la zanahoria delante del burro, ¿no? El recorrido resulta realmente en el 4, en una convergencia que tan plásticamente refleja la tetractis. En Argentina, y por extensión en todo el mundo hispanoparlante, tuvimos la suerte de que un gran visionario como Nicolás Kier y su grupo fundaran hace más de 100 años una editorial esotérica que supo acercarnos esas bases ancestrales de la astrología en al menos 3 textos muy distintos entre sí, pero de clara raigambre hermética. El ya mencionado de Oscar Adler, la astrología magistral de Garaña, que constantemente alude en su concepción de la carta toda a estas 4 instancias que hoy quiero reflejar en la figura de la tetractis, y los estudios de astrología del Rosacruz Elman Bayer, además de los libros de numerología de Jesús Iglesias Janeiro o el de tarot de Munizadu. Yo tuve la fortuna de iniciarme en el esoterismo serio a los 12 años con el libro de tarot de Alberto Custé, que no fue editado por Kier, pero luego todos estos textos mencionados fueron una buena base para el impacto, digamos, del aluvión posterior de la astrología humanística y psicologista anglosajona, que se iba a convertir por unas décadas en la visión hegemónica, inclusive lo que circula todavía hoy en las redes, al menos con más llegada. Pero el fuerte resurgimiento reciente de la astrología clásica tradicional, la hindú, la helenística, abrieron un poco el camino a que parte de la comunidad vuelva a interesarse por estos conceptos, con desarrollos muy interesantes, como por ejemplo los de la española Pepa Sanchís, que es una traductora y gran conocedora de la obra de un grande del siglo XVII como Morand de Villafranche, y que hacen estos contenidos un contrapunto necesario con cierta simplificación a veces excesiva que promovió la astrología humanística, no tanto en sus orígenes teosóficos con Alan Leo, sino después en su divulgación y también, hay que decirlo, en la síntesis brillante y admirable que Rain Rudyard hizo de algunos elementos de la tradición con la psicología de Jung y la cosmovisión teosófica. Pero que por algunos matices discursivos, sobre todo luego reproducidas en versiones más simplificadas todavía y comerciales, se acerca por momentos demasiado a lo que el budismo tibetano llama el materialismo espiritual, contra el que el filósofo René Guénon y el mismo Jung nos prevenían cuando las teosofías y las New Age nos hablaban de las energías, materialismo. En su síntesis, Rudyard enfatiza la dualidad, el uno y el dos, la polaridad, la luz y la sombra, y se hace extrañar un poco, sobre todo en estas épocas de polarizaciones políticas e ideológicas que siempre devienen en autoritarias, las disquisiciones un poco más complejas de los orígenes horoscópicos de hace 2000 años y su larga continuidad en distintas tradiciones que hoy estoy evocando y que tienen su expresión en los números de la tetractis. Porque al fin y al cabo, como dijimos, ya que habíamos hablado de música, así como en el 3 y en el 4 está la escala natural diatónica de 7 notas de los griegos, ¿no? 3 más 4, que suenan en las teclas blancas del piano, también está la escala cromática de 12 notas, 3 por 4, del sistema occidental temperado, que incluye las teclas negras y blancas del piano en cada octava. En nuestra astrología ya dijimos, tenemos 12 signos, 12 casas, 7 planetas visibles, 7 aspectos múltiplos de 30. Y desde hace décadas, si incluimos a Urano, Neptuno y Plutón, que es bastante hegemónico, un sistema muy instalado de 10 planetas, o sea, la década pitagórica de la tetractis, ¿sí? 1 más 2 más 3 más 4 igual a 10. Bueno, si alguien llegó hasta aquí, quizás haya sentido en algún momento algo así como, bueno, da mucho bla bla filosófico, histórico, pero la astrología práctica, aplicada, que dijo al principio este sujeto, ¿dónde está? ¿Dónde está esa poderosa síntesis de la carta natal? Bueno, sin esta introducción, lo que vaya a desarrollar ahora no habría tenido mucho sentido ni sustento. Hasta quizás ni se comprendería. Los mejores libros no caben en un tweet de Twitter, las mejores películas no caben en un TikTok, las mejores sinfonías no caben en un mensaje de WhatsApp, y confío en que la libertad que da la tecnología de pausar, interrumpir, retomar si uno quiere, nos permite ahora meternos en una propuesta de aplicación práctica de estas nociones,
basándonos en los primeros 4 números como parámetros, ordenadores, a partir de algunos rasgos de las filosofías antiguas mencionadas y ciertas tradiciones esotéricas que no perdieron nada de su actualidad. La filosofía del número, pensada como base de la estructura divina y arquetípica de la astrología, aplicada al cielo del nacimiento, y cuando digo arquetípica, en el sentido junguiano, neoplatónico, platónico y pitagórico, en todos ellos, y revelando la expresión y dinámica del 1, del 2, del 3 y del 4 en la carta natal, como símbolos y fundamento trascendente de nuestra comprensión de su dinámica interna, que nos permite entonces así ver en forma rápida, exhaustiva y sintética sus rasgos más característicos, sus tensiones, movimientos y resoluciones principales, así como su forma de ser en el mundo desde los puntos de vista más básicos. Entonces, para esto, sencillamente vamos a relevar el conjunto de símbolos de la carta que refieren a cada uno de estos números de la Tetractis. Por ejemplo, el 1. Del 1 es difícil decir algo, justamente por su carácter unitario. Ya dijimos que varias tradiciones filosóficas y religiosas preferían la vía negativa, no afirmar nada. Pero hay en astrología cosas que tienen que ver con la unidad. Para empezar, la unidad del conjunto de la carta natal. Y algún rasgo que pueda parecer exageradamente dominante en una primera percepción de ese conjunto. Dediqué una conferencia entera a esto. Después tenemos el Sol, que ha sido símbolo del uno en muchas tradiciones. Platón, los neopitagóricos, los neoplatónicos, los egipcios. Y que para nosotros está unido indisolublemente al signo y casa en el que se halla. Es como una mezcla. El Sol cobra sentido por donde está, ¿sí? Lo mismo vale para el signo ascendente, el principio de la casa 1, con los factores que se le unan. Entonces, el signo ascendente, su regente, los planetas presentes, todo eso también es el 1. Es 1, casa 1. También tenemos las conjunciones, más relevantes y están más unidas, con menos orbe, ya que 360 dividido 1 es igual a 360, que en el círculo es igual a 0. Y también aquellos signos, casas y planetas que preponderan si usamos alguna forma de cuantificación de peso relativo de los símbolos. Entonces, lo común a todos estos símbolos mencionados, cuando digo lo común me refiero al conjunto de su intersección si los pensamos como múltiples connotaciones desde los conjuntos de Venn. Lo desarrollé ampliamente en el 6º encuentro de los jueves astrológicos y en el primer capítulo de mi libro de Kier. Esto común va a representar a la unidad, al protagonista, a la identificación, lo que identifica al individuo. Reitero, lo común a la dominante de la percepción del mandala, al signo y casa del Sol, al signo y planetas asociados al ascendente, a las conjunciones y a las preponderancias. Ahí ya tenemos una foto de quién es, básicamente, unitariamente, un eje, un intento de centro. Podríamos parar la lectura de la carta aquí y ya es muchísimo. Pero ese uno se va a relacionar dentro de sí mismo y en el afuera con otra cosa distinta, quizás opuesta, con lo que vamos entrando en el orden del 2, de la polaridad. Hay muchas polaridades culturalmente acumuladas y pertinentes al esoterismo que ya hemos mencionado, ¿sí? El 1 y el 2, bueno, lo uno y lo otro, positivo y negativo, caliente y frío, masculino y femenino, yang y yin, el círculo y el semicírculo, la totalidad y la parcialidad, la generalización y la particularización, el día y la noche, la luz y la sombra, sol y luna, cielo y tierra, espíritu y materia, conciencia e inconsciencia, el estar consciente y el tomar conciencia, concientizar, ¿no? Impar y par, seco y húmedo, activo y pasivo, acción, reacción, creación y conservación, emisión y absorción, verdad y falsedad o algo así, extraversión e introversión, optimismo y pesimismo, derecha e izquierda, arriba y abajo, conducir, seguir, gobierno y pueblo, forma y contenido, figura y fondo, tesis y antítesis, sujeto y objeto. En la carta natal, los elementos que más característicamente hacen a la polaridad, al tipo de contrastes complementarios arriba mencionados, son las polaridades propiamente dichas considerando los elementos ocupados. Fuego y aire son positivos, agua y tierra son negativos.
Los hemisferios, el oriental del yo versus el occidental del tú, el inferior de la subjetividad personal y el superior de la objetividad social. Bueno, desde luego, Sol y Luna, sobre todo por los contenidos que sean polares, tanto por los signos que ocupan como las casas. También, obviamente, las oposiciones, ¿no? ¿Quién se opone con quién? ¿Desde dónde? Si hay predominancia de tal o cual cualidad primitiva aristotélica, de estas que mencionamos, caliente, frío, seco, húmedo, tanto en signos como en casas, como los planetas protagónicos también. Si la carta es diurna o nocturna, uno, lo otro, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas contrastan y polariza lo que domina, por ejemplo, por preponderancia, por presencia, versus lo que domina por carencia, por ausencia, ¿no? El alto y bajo relieve, la función superior y la función inferior de Jung. Así como entre lo que prepondera por signo y lo que prepondera por casa, ahí también hay una dialéctica. Si hay puntos opuestos vacíos que compensen una configuración como la T cuadrada, bueno, si hay un modelo planetario bipolar, ¿qué pasa? Porque tienden a las dicotomías, ¿no? La taza, el cuenco, el balde, el reloj de arena, el sube y baja. O también, si uno considera esta dimensión, las principales contrastes que pudiera haber entre lo trópico solar y lo dracónico lunar. El conjunto de todos estos símbolos relevados, vamos a tomar contacto con factores reiterados que van a dibujar las principales dialécticas del individuo. El antagonista que se le configura al protagonista que vimos en el 1. La alternancia identitaria, el diálogo interior o hacia afuera, el conflicto, fondo y figura en el sentido gestáltico, las polarizaciones de contenidos que lo van a mover constantemente donde va a pendular y por momentos también, desde luego, encontrar un equilibrio. La manera, el ritmo en que pendule, en que vaya encontrando con mayores o menores facilidades ese diálogo, va a estar dada por el número 3. Por ese tercer factor mediador anexo que funciona como conector auxiliar que a veces tensa y a veces distiende, pero siempre tercia, como un camino de interacción, eventual armonía y solución, el 1 y el 2. Así como en la teoría teatral de Aristóteles, el deuteragonista ayuda al protagonista en su abordaje al antagonista. La tríada tiene muchas manifestaciones en la tradición filosófica y esotérica. Por ejemplo, dijimos de Hegel, tesis, antítesis y síntesis. Bueno, esta idea de padre, madre e hijo, o Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en la tradición cristiana, o también el Dios cristiano, el hombre y Jesucristo. La idea de inicio, de continuación y de adaptación, impulso, inercia, reorientación, acción, reacción y oscilación, ¿sí? Extensión, concentración y dispersión, el movimiento propositivo, la resistencia y el conocimiento resultante, la acción, el sentimiento y el pensamiento, espíritu, cuerpo y alma, el punto, la línea y el plano, la línea, el círculo y el espiral, lo centrípeto y el movimiento circular, ya lo dije creo. No, ahí está. Después, bueno, Raja está Masattva, ya lo dijimos. Si uno es el centro y el 2 es la circunferencia que se despliega en su línea en infinitos puntos distintos entre sí, la multiplicidad que refleja ese punto, el 3 serían los radios que unen a ese punto con el centro de la circunferencia, que los conectan. Imagen bellísima de un neoplatónico medieval como era Escoto Eriúgena y que vemos abajo a la derecha. Cuando miramos la carta natal, entonces, desde la perspectiva del 3, vamos a ver cuál de los 3 ritmos, cualidades o modalidades, gunas, ¿no? Cardinal, fijo, mutable, prepondera, tanto por signo como por casa. Si es claro en los planetas dominantes, porque hay planetas que sí son más predominantemente cardinales, otros de por sí son más fijos, otros más mutables, en sí me refiero, no por dónde están. En la dupla Sol y Luna vamos a ver cómo tercia el ascendente. En el contraste de signo y casa dominante es cómo interviene el planeta dominante para unirlos o relacionarlos. En la dicotomía entre lo preponderante y lo carente, cómo interviene el tercer factor auxiliar que secunda a lo preponderante. Y también puede que haya, por ejemplo, planetas que tensen o distiendan dentro de una configuración triangular, o planetas que estén exactamente en el medio de otros dos, mediando, el punto se llama medio directo interior, o un planeta que medie como fiel de balanza en un modelo planetario reloj de arena, o modelos planetarios específicamente tripolares, como el trípode, la locomotora o el bulto cuña, donde las zonas ocupadas y las vacías van a configurar un símbolo probablemente relevante. También tomamos nota de los trígonos entre los planetas, así como los tercios zodiacales y domales
más ocupados, recordando que el primer tercio es más personal, el segundo es más interpersonal y el tercero es ya claramente social. O si quieren, el primero autoafirmativo, el segundo autoexpresivo y el tercero universalista. Y también recordando que en las principales polarizaciones del 2, ¿no? Lo común, la intersección de los diagramas de Venn, es una zona de paso y de encuentro, también otro fiel de balanza entre una cosa y otra, ¿no? Es lo que está en el medio. Así como los planetas que tienen la misma posición trópica y dracónica, porque son puentes de unión entre esos dos planos. Bueno, entre todo este conjunto tan grande de símbolos, algunos van a parecer especialmente reiterados y se van a configurar como factores de mediación, como agentes de interacción facilitadora, de convergencia triangular, en las principales tensiones que habitan la carta cuando la veíamos desde la perspectiva de la polarización. Pero ya decíamos que esto es un proceso y que su carácter procesual de semiosis ilimitada necesita en algún momento estabilizarse, necesita algo más. 1, 2, 3, pero ¿dónde está el cuarto?, dice Platón. Al principiante de la astrología le encantan los 4 elementos, porque puede reconocer enseguida sus rasgos en una persona, como sentirlos, verlos, y ni qué decir las cuadraturas, que lamentablemente se sienten y se ven con bastante claridad desde la dificultad y la tensión. De hecho, para el astrólogo más experimentado también se ve muy bien la construcción, la concreción y la realización propia de las cuadraturas. La cruz de los ejes en cada carta también es un factor de encuadre que ordena la percepción. Será todo esto porque el 4 es un número tan claramente espacial, como decía Jung, ¿sí? Los 4 puntos cardinales, pero también la secuencia tan clara temporal y vivencial de las 4 estaciones. El producto final de la secuencia del tetragramaton, de la tabla de esmeralda, de la tetractis y de la realidad sensible de Platón y Plotino presente ahí. En la cruz se arman las bases, se resuelve la cuadratura del círculo, donde tanto el centro como la periferia arman tridimensionalmente una pirámide o un cono, y en el movimiento evolutivo a su alrededor una espiral. Se conforma así un cosmos, una totalidad, que se configura como la escena y el escenario, la anécdota y el producto. Recordemos, en la cruz de la secuencia 1, 2, 3 y 4 tenemos Yud, He, Bab, He, hebreo y cabalístico, la idea del generador, el receptor de todo eso, la relación entre ellos y el conjunto como producto, padre, madre, hijo, familia, habíamos dicho, ¿se acuerdan? Punto, línea, plano sólido, la unidad, los opuestos, la reunión y el cuadro de todo eso, ¿no? La tensión, la unidad que deviene en tensión y se reconoce, ¿sí? Bueno, lo ven en pantalla, no quiero hacer tanto karaoke y leer lo que se puede ver con tanta claridad. Cuando lo pensamos en términos de los 4 elementos, tenemos lo radiante, lo gaseoso, lo líquido, lo sólido, el creador, su proyecto, la plasmación y lo creado, el grafiquito ese de Adler, ¿no? La acción, la ideación, la emoción, la realización, el espíritu, el intelecto, el alma y el cuerpo, lo tenso, lo elástico, lo blando y lo duro, la identidad, la relación, la vivencia y la realidad, pasando de la idealidad del 3 a las 4 caras de la pirámide que convergen en un punto superior, si quieren, las 4 facetas de la astrología: religión, filosofía, arte y ciencia. Las funciones cognitivas de la intuición, el pensamiento, el sentimiento y la percepción, o los temperamentos clásicos colérico, sanguíneo, flemático y melancólico. En la carta natal esto se revela desde luego con los 4 elementos, ¿no? Cuáles preponderan, cuáles no, por signo, por casa. En la cruz, que quizás tenga un ritmo común, o haya situaciones particulares del conjunto de los regentes que sean características, o el posible énfasis en uno de los cuadrantes, ¿sí? O las cuadraturas, por supuesto, las configuraciones cuadrangulares como la gran cruz o cuadrado cósmico, el rectángulo místico, la cometa o barrilete, o otros trapecios cualesquiera, ¿no? Amén de la constitución elemental de los planetas protagónicos. En el cuarteto de Luna, Sol, Ascendente y Medio Cielo tomados por signo, interesantísimo como cronología identitaria, como una secuencia, ¿no? Y por supuesto la idea de evaluar los triángulos de casas de la tradición Rosacruz. El 1, 5 y 9, el triángulo de la vida, el de las relaciones, que sería el de aire, el de agua, el triángulo del alma, y el triángulo de la tierra, que tiene que ver con, bueno,
la producción material, qué signos los habitan, qué elementos, qué planetas los rigen. Nada casualmente, esto del 4 son las técnicas astrológicas básicas que conforman la tradición predictiva del quadrivium, 4 técnicas, ¿no? O los 4 zodíacos que estamos usando en Occidente y de los que hablé extensamente en una conferencia reciente sobre astrología multidimensional. Entonces en el 4 vemos un escenario más concreto en el que el protagonista de la unidad lidia con el antagonismo de la polaridad del modo y con la ayuda del ritmo tercero auxiliar para llevar adelante su idea, su gesta, su búsqueda legítima de unidad en la realización u objetivación del uno. Bueno, sé que todo esto fue largo, si a alguien le interesó lo puede volver a visitar y recorrer, pero quiero ahora pasar a ejemplificarlo con un caso concreto, o más de uno. ¿Y qué caso puede ser más elocuente y expresivo que el del individuo que nos devolvió a los occidentales todos estos contenidos con sus traducciones esforzadas hace más de 5 siglos, uno de los padres del Renacimiento y de la modernidad, Marsilio Ficino? Nació, según él mismo, el 19 de octubre de 1433 del calendario juliano, que sería 28 de octubre del gregoriano, a las 13:26 en la ciudad italiana de Fidiline Valdarno. Una primera mirada de la carta nos muestra al Sol en Escorpio elevado en la cúspide de 9, cuadratura al ascendente y opuesto a Urano, el regente del ascendente Acuario, mientras Saturno en casa 1 rige también a ese ascendente y a la Luna en Capricornio en 12, súper opuesta a Plutón en Cáncer en la 6, que es dispositor de Mercurio, Hermes, ¿no? En Escorpio, junto al medio cielo. Ficino fue astrólogo, alquimista, médico, clérigo, filósofo, traductor, fundador del Renacimiento humanista. Ya con lo recién expuesto, lo dicho de su carta, está todo dicho, pero tratemos de verlo de un modo un poquito más analítico desde la perspectiva acá expuesta en el encuentro de hoy del 1, el 2, el 3 y el 4. En una primera mirada de lo dominante general parece que hay una fuerte presencia de Saturno, de Urano, ya dijimos, de Acuario y de Escorpio, ya lo dijimos. El Sol, que era otra cosa que tenía que ver con el 1, está en Escorpio en 9, el ascendente en Acuario tiene a su regente Saturno ahí adentro de Acuario y el otro regente Urano está en Tauro en conjunción a la 3 y opuesto a ese Sol. Tauro y tercera son la preponderancia zodiacal y domal, mientras probablemente Saturno sea el almuten, el planeta protagónico. Hay una única conjunción que es la de Júpiter y Neptuno, que acá está en Leo en la 7. A primera vista, pensándolo común a esto, puede parecer una persona seria, profunda, con intereses intelectuales, científicos y espirituales muy concretos que buscan ver más allá, ¿no? que valora lo tradicional, pero también innova y busca cierta trascendencia. Bueno, vamos bien, esto es Ficino, ¿sí? Si tratamos de ver ahora qué diálogos se dan dentro de él, con qué voces opuestas lidia, qué batallas internas se está librando entre esto y lo otro, por signo predomina la polaridad negativa, conservadora del agua y la tierra, pero manifestándose a través de casas positivas, de aire y de fuego. Está mucho más habitado el hemisferio superior, social, mientras que ese Sol en Escorpio, en 9, dialoga con una Luna en Capricornio en 12, que tienen en común la profundidad en lo que refiere a contenidos religiosos o cósmicos, pero donde el anhelo de trascendencia del Sol puede polarizarse con una aceptación pasiva resignada de la Luna. La cerrada oposición de ese Sol en Escorpio en 9 a Urano en Tauro en 3 polariza esa voluntad de trascendencia espiritual contra el ímpetu renovador muy concreta o cientificista mental de Urano, mientras que la también cerrada oposición de la Luna en Capri en 12 a Plutón en Cáncer en 6 podría simbolizar la necesidad de dar forma a valores arcaicos ocultos enfrentándose con el poder clánico que habita lo cotidiano. Menos exacta es la oposición de Saturno en Acuario en casa 1 al Júpiter en Leo en 7, donde siguen tensándose búsquedas científicas innovadoras con creencias religiosas puestas ahí enfrente en los otros. En cuanto a las cualidades primitivas aristotélicas, los planetas protagónicos, que a simple vista son Saturno y Urano, son secos, obrando para una mayoría zodiacal fría en un entorno de casas positivo de una carta diurna, que remite también a lo contrastante de Tauro,
dominando por signo, porque prepondera tierra y prepondera fijo, con la casa 3, porque preponderan las casas de aire y las cadentes. O sea, una voluntad fuertemente conservadora y valorativa del pasado, lidiando con el mundo móvil y cambiante de las ideas y los intercambios. La posible T cuadrada de Saturno con el Sol Urano es muy abierta, pero si la consideramos, el punto opuesto estaría en ese mismo Leo séptima, desde donde Júpiter hacía su abierta oposición a Saturno. Si hubiera un modelo planetario balde, el claro foco es Urano, acentuando la polarización que se da con el Sol y el énfasis polar sobre Tauro y Tercera. Saturno y Urano preponderantes, con Tauro preponderante en Tercera, preponderante, dialogan con la carencia de Sagitario, es decir, no hay mucho fuego y no hay mucho mutable, y de casas 10 y 2, es decir, que no hay ocupadas muchas casas de tierra. La autoridad y el status quo religiosos, las leyes y valores superiores humanos y los saberes filosóficos y espirituales consagrados que se convierten en patrón a seguir. Idealmente hemos tomado nota taquigráficamente entonces de todos estos símbolos vinculados en esta carta a la polaridad, al número 2, igual como hicimos seguramente antes con los vinculados al número 1, y el mero hecho de ver cada conjunto de simbolitos astrológicos, el 1 por un lado, el conjunto de los simbolitos del 2 por el otro, ya evoca sensaciones, asociaciones, quizá por momentos difíciles de precisar o poner en palabras, pero sí impresiones y vivencias concretas. Si podemos también taquigrafiar algunos conceptos, mejor. Ya lo dijimos con el 1, cuando dijimos persona seria, profunda, con intereses intelectuales, científicos y espirituales muy concretos que buscan ver más allá, que valora lo tradicional, pero que también innova. Me estoy repitiendo palabritas que había dicho antes vinculadas al 1. En el 2 la cosa se complejiza, como corresponde al orden de la multiplicidad, pero grosso modo pudimos aquí ver ciertas dialécticas o contrastes, la temática religiosa trascendente, en donde los valores y autoridades conservadores dadas van a estar dialogando dentro suyo con la búsqueda de un cambio concreto, de una bajada a tierra al orden de lo humano, de lo sagrado bajado al orden del humano, con probables identificaciones sucesivas entre facetas más conservadoras y otras innovativas, todo probablemente en el ámbito intelectual, por 3-9 y por todo. Por ejemplo, Platón era la autoridad del pasado, pero también era el heraldo de un nuevo futuro ante la hegemonía opresiva y debilitada de los dogmas de la Iglesia. Estamos hablando del principal redescubridor y traductor de Platón para la modernidad. Bueno, si tratamos entonces ahora de comprender cómo aborda estas dialécticas, estas oposiciones o tensiones internas, qué estrategias, actitudes y agentes interiores y externos mueven esos diálogos con mayores tensiones o sobre todo con mayor fluidez facilitadora, podemos mirar la carta desde el orden del 3. Prepondera claramente lo fijo en el orden zodiacal y lo cadente en el orden domal, mientras que uno de los planetas dominantes, Saturno, es de una naturaleza esencialmente fija, y el otro, Urano, es más difícil de encuadrar en el marco tripolar. En la dialéctica que se entablaba entre el Sol en Escorpio en 9 y la Luna en Capri en 12, el ascendente Acuario, con Saturno dominante en 1 y Urano también dominante en 3, parecen terciar las inquietudes y tensiones religiosas o místicas desde una actitud intelectual, científica, innovadora y al mismo tiempo seria y tradicionalista. Recordemos que Ficino, siguiendo a su maestro Platón, fue el creador de la noción de priscatheología, la teología antigua, que luego se va a continuar en la filosofía perenne de Aldous Huxley y la filosofía unánime de René Guénon, que sostenían toda esta gente que todas las grandes filosofías y tradiciones religiosas del mundo dicen más o menos lo mismo con distintas palabras. Aclaremos que si bien a algunos de estos les suena razonable, les gusta, a otros les suena un disparate, que niega los rasgos propios y las diferencias y contingencias de cada línea o autor. Yo en lo personal estoy medio entre las dos posiciones, si quieren terciando, ¿no? Internamente. Bueno, de nuevo, los planetas dominantes, Saturno y Urano, tercian también con esta actitud cientificista entre la voluntad de conservar una tradición del Tauro preponderante y la voluntad de oxigenarla, revisarla, actualizarla y difundirla de la casa 3 preponderante. Cuando pensamos en las preponderancias y las carencias, no hay, a mi entender, planetas que secunden claramente como auxiliares a los dos preponderantes
Saturno y Urano, que están medio parejos. Pero sí los signos de Acuario y Escorpio y la casa 9, y bueno, no quiero sonar monotemático, pero parece más de lo mismo, ya venimos hablando bastante de todo esto, ¿no? De estos símbolos, digo. Mirando planetas que tercien, tensando o distendiendo aspectos inarmónicos, Saturno se lleva las palmas. Otra vez, Saturno todo el tiempo, ¿no? En cuanto es el foco de la abierta T cuadrada, que se da con la oposición de Sol y Urano, pero también se involucra con un cerrado semisextil y quincuncio a la exacta oposición entre la Luna en Capricornio en 12 y Plutón. Todo muy serio, todo muy científico, todo muy ocultista hasta acá, mucho Saturno, ¿no? Además, Saturno dracónico en Tauro hace conjunción partil a Urano trópico, como si faltara algo para unir a estos dos planetas como mediadores, mientras que otra conjunción importante entre los dos planos, dracónico y trópico, el Sol dracónico con Marte, se da en el signo de Capricornio, regido por ese Saturno. Pero hay un par más que también intervienen en las dos oposiciones con aspectos menores de semicuadratura y sesquicuadratura, armando dos configuraciones que Tito Maciá y Miguel García bautizaron crampón celeste, asociándolos con soledad, rebeldía y carisma. Mercurio en Escorpio 9, conjunto ahí a la 10, ¿no? En el caso de la oposición de la Luna y Plutón, y Venus en Virgo en 7, en el caso de la oposición de Sol y Urano. Hacen semicuadratura y sesqui, ambos. Y los dos mismos planetas protagonizan en el centro los dos puntos medios directos interplanetarios más cerrados. Mercurio está conjunción al punto medio Venus con Plutón, con solo 3 minutitos de orbe, y Venus conjunción al punto medio entre Urano y Plutón con 28 minutos de orbe. O sea que Mercurio sigue en la línea de lo intelectual y la traducción, Plutón lo esotérico, pero considerado junto con Venus, algo podría tener que ver con el arte, ¿no? Mercurio-Venus me refiero. Los trígonos no son muy llamativos, su orbe es muy abierto, el más cerrado es el aplicativo del Sol en Escorpio en 9 a su dispositor Plutón, mientras que la Luna hace un trígono separativo a Urano y otro igualmente abierto pero aplicativo de nuevo a Venus. Pero son los mismos planetas que veníamos hablando. O sea que serían de los que tercian. El tercio zodiacal ligeramente más ocupado es el segundo, el que va de Leo a Escorpio, el interpersonal y autoexpresivo. Por casa no se destaca ningún tercio en particular. Y como cierre o inicio de la perspectiva del 3, si consideramos lo común a alguna de las principales polarizaciones del 2 como zona de paso y encuentro en el intercambio, la dimensión religiosa o mística de las casas 9 y 12 del Sol y la Luna, la seriedad, profundidad y compromiso de Escorpio y Capricornio, de las luminarias, la voluntad de traer luz del Sol y Urano en el ámbito de las ideas y el conocimiento de 9 y 3, la búsqueda de practicidad concreta y cotidiana común a Tauro y Casa 3 dominantes, se alían a la protagónica presencia de Saturno y en grado menor Urano, Mercurio y Venus como agentes mediadores para negociar afuera y en su interior las tensiones o contradicciones que lo atravesaban. Hace un mes fui invitado a dar una conferencia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y hablé bastante de Marsilio Ficino, como también en otras ocasiones en esa misma facultad. Esta conferencia de esta vez tenía que ver con la relación entre el trastorno psíquico de la bipolaridad y el platonismo. Y comenté cómo Ficino fue el que implantó en el Renacimiento la idea de la melancolía como una condición no solo mental, porque creo que en su carta se ve a simple vista el matiz serio y depresivo cuando miramos al Sol, la Luna, con sus aspectos y el ascendente y la casa 1, ¿no? Sino también que esa condición es necesaria y posibilitadora de un acceso a los planos superiores, interiores y exteriores, más precisamente planetarios. Por eso hizo una apología de Saturno, Ficino, como mediador entre el aquí y lo celeste superior. Propuso músicas y talismanes para armonizarse con Saturno y con esa dimensión contemplativa que recuperara la armonía interior a través de la música y la música de las esferas, armando meditaciones sobre los planetas, músicas, como ya dije, sobre varios, ¿no? Pero muy especialmente sobre Saturno. Y se podría decir que creó casi una moda por décadas, bueno, quizás más todavía hasta hoy. Era chic, ¿sí? Ser dark, depresivo, gótico, mejor dicho, melancólico, y tomar esa seriedad de disposición y de carácter como un camino para la elevación intelectual, filosófica y espiritual. Y aunque recordamos a Ficino más como pensador, traductor, filósofo, reformador, esotérico, astrólogo o alquimista que como músico, él proponía y usaba efectivamente al arte como medio de acceso a lo divino desde nuestra condición humana y desde una perspectiva
si se quiere, científica, instrumental. Muy afín a todo lo que venimos diciendo con el número 3 en su carta como medio. Además de, bueno, traductor y todo eso, ¿no? Pero a ver, vamos al 4. Empezando por los 4 elementos, que están relativamente parejos, aunque prepondera un poquito la Tierra con 4 planetas, incluido la Luna. En cambio es bastante minoritario el fuego. Bueno, por esto nos llama la atención esto de melancólico o depresivo. Mientras que por casa está más presente el aire, es decir, que en el mundo de las ideas y ciertas relaciones es donde va a tener que concretar esa tendencia a la materialización, porque las casas de tierra son justamente las menos ocupadas. O sea que va a tener que hacer materia en el mundo del aire, ¿sí? En el mundo de las ideas o de la comunicación. La cruz no tiene un ritmo común porque hay una intercepción, así que lo que prima es la polaridad positiva de los signos que atraviesa. Mientras que sus regentes están todos angulares, fíjense, o en casas angulares o en situación de focalidad, y todos además en signos fijos. Saturno regente de 1 en 1, focal, de hecho angular en Acuario. Urano también regente de primera, focal por varios motivos y en Tauro. Júpiter regente de 10 en 7 en Leo. Y Mercurio en Escorpio, conjunción al medio celo. O sea que la noción de estar inmerso en la materia y en el medio ambiente social es muy fuerte por las angularidades y allí se instala en actitudes y acciones persistentes, perdurables. Todavía ahora estamos hablando de Ficino, por todo el legado que dejó. Cuadraturas no hay muchas ni muy importantes, al menos en cuanto al orbe, ¿no? Digamos que como buen platónico que nos trajo de vuelta a Platón, a Plotino y al hermetismo, el 4 no es un número muy importante. Son todas cuadraturas separativas, un cuadrado de 5 grados y medio entre Mercurio en 9 y Neptuno, uno además disociado entre el Sol y Marte en 12, y otro también disociado entre Marte y Urano en tercera. Bueno, también hay un cuadrado muy abierto, pero aplicativo del Sol a Urano, pero es muy abierto. O sea que mucha agitación mental interior que parecería solo pacificarse construyendo canales de contacto, antenas con lo trascendente. El cuadrante más ocupado es el tercero, el occidental superior, el que mayor consideración pone en los demás, de manera que esa empecinada fijeza de construir esos canales va a estar muy puesta en el otro, dedicada a los otros. No queda en un camino solitario de ascetismo y realización personal, como podría ser un monje, qué sé yo. No, es bien exterior y bien pensado hacia el otro. No pareciera haber configuraciones cuadrangulares importantes, mientras que la constitución elemental de los planetas protagónicos, Saturno y Urano, pone un cierto énfasis en lo aéreo, porque para los antiguos Saturno era principalmente de aire, con algo de tierra. Desde luego, nada de agua o fuego, mientras que Urano tiene un componente aéreo muy claro que va de la mano de cierto fuego. Bueno, al principio lo intelectual, ¿no? Aire. Y en los signos del cuarteto Luna, Sol, Ascendente y Medio Cielo encontramos una secuencia de trascendencia y responsabilidad social en el arco que va justamente de Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, que podría expresarse tanto en el ámbito de lo político como de lo ideológico, o incluso de las ciencias humanas y las ciencias ocultas. Adoptando ahora por un rato la perspectiva de los triángulos de casas, el triángulo de fuego, es decir, las casas 1, 5 y 9, que se asocian con la vida y la identidad, está habitado por 3 planetas secos que apelan al conocimiento: Mercurio, Sol y Saturno, mezclando las aguas de Escorpio con el aire de Acuario y Géminis. Tanto Mercurio como Saturno rigen y ocupan el triángulo propiamente dicho, mientras que los otros regentes habitan todas casas cadentes, siempre lo mental, ¿no? Urano la 3, Plutón la 6 y Marte la 12. Entonces, la vida y la identidad van a estar puestas en función de una participación social a través del conocimiento y de transitar el mismo en sus variantes menos convencionales, quizás incluso ocultas para sacarlas a la luz. Su contraparte, el triángulo de aire, muy ligado a las relaciones personales y medioambientales, tiene a Venus, Júpiter, Neptuno y Urano habitando los planetas altamente receptivos. 3 de ellos son sociales, con predominancia de lo fijo y del fuego en los signos de los planetas regentes de las Cúspides. Ficino tenía una relación con grandes mecenas como los Medici y otros poderosos artistas plásticos que inician el Renacimiento, ¿no? O sea, insisto, que pese a la melancolía ya aludida, era cualquier cosa menos un ermitaño. El triángulo de agua de las casas 4, 8 y 12, que se pueden vincular a las emociones y la relación con el propio mundo interior, contiene a la Luna y Marte en Capricornio en la 12, la libido y los impulsos más primitivos, introvertidos y replegados bajo el control de su dispositor Saturno en Acuario en 1,
Mientras que el otro regente de 2 cúspides del triángulo Mercurio sublima desde Escorpio hacia la 9 su emocionalidad, siendo ambos planetas, Mercurio y Saturno, muy mentales, racionales y científicos. ¿Sí? Que hay ciencia y ocultismo, religión, ¿sí? Misticismo, una vez más mezclados. El triángulo de las casas de tierra, 10, 2 y 6, está casi vacío si no fuera por Plutón en la cúspide de 6. El médico, el ocultista, el resucitador, el alquimista, el reformador. Los regentes de 10 y 2, Júpiter y Neptuno en Leo en la 7, muestran a esos mecenas que ya dije, influyendo en su vida pública con el componente místico de Sagitario y Piscis en las cúspides de esas casas, mientras el regente de la sexta, la Luna en 12, redunda en los contenidos religiosos ocultos de investigación y de sanación. Reitero que todo esto debería ser idealmente taquigrafiado en borrador, ¿sí? Los 4 conjuntos de factores que representan al 1 por un lado, al 2 por el otro, al 3 por el otro, después al 4. Aquí fui narrando, dando interpretaciones muy sucintas que pide el medio, el formato en el que nos estamos comunicando, pero donde es igualmente, o más importante, las sensaciones que evocan esos conjuntos de factores y lo que se adivina como característico de cada uno y de su posible interacción. En ese sentido quisiera ahora volver a hacer la aplicación, pero de una forma más veloz, justamente taquigráfica, con otra carta natal de un personaje mucho más cercano en el tiempo. Un director de cine al que admiro y quiero muchísimo. En cuanto a algunas de sus películas hicieron un impacto muy profundo en mi vida y en algunos casos catalizaron cambios o reorientaciones personales importantes. El director es el inglés Ken Russell, el enfant terrible, el chico malo del cine británico, que tiene en su haber la película más censurada de la historia, según los estudiosos y analistas. Un buscador del impacto fuerte a través de la transgresión poco sutil, pero con contenidos a veces altamente filosóficos, cuando no esotéricos. Por ejemplo, él hizo la versión filmada de Los Planetas, la conocida Suite Sinfónica Astrológica de Gustav Holst. Desmesurado, rimbombante, a veces irregular. A mí me llegaron particularmente las pelis Estados Alterados, Crímenes de Pasión, China Blue, el episodio de Puccini en Aria, Los Demonios, Gothic, Mujeres Apasionadas y Tommy. Otros tienen como favoritas otras pelis, como Mahler o la de Tchaikovsky, que a mí no me llaman la atención, pero bueno, no importa. Esto lo comentaba por comentar, como algo personal. Vamos a la carta. Ken Russell nació, según la madre, 5 minutos después de la medianoche, el 3 de julio del 27, en Southampton, en Inglaterra. Vamos a mirar entonces qué factores de la carta están más ligados al 1, al protagonismo y a la identificación. ¿Cuáles parecieran estar reflejando más el antagonismo de las polarizaciones? Estoy mal de la boca. ¿Cuáles van a representar mejor a la mediación y al auxilio como camino deuteragonista del 3? ¿Y cuáles van a ser los escenarios de realización externa y concreta y material del 4? Todo ello pensado como una unidad dinámica tetractis, ¿sí? En el orden del 1 tenemos una carta signada por un modelo tripolar, un trípode con un gran trígono de fuego que incluye elementos protagónicos de la carta, amén de una triple conjunción de planetas femeninos en Leo. Esto es lo que llama la atención, boom. El Sol está en Cáncer en cuarta, hay un ascendente Piscis con su regente Júpiter en Aries en 1, junto a Urano dentro de ese gran trígono, ¿no? Y su otro regente Neptuno en Leo, en el medio de esa gran conjunción mencionada. Porque conjunciones no faltan. Júpiter y Urano en Aries, Sol, Plutón en Cáncer, abrazando la cúspide de casa 4, la Luna, Neptuno y Venus en Leo en 6, dentro de menos de 1 grado de orbe, los 3, ¿no? Y cerca, en orbe amplio de conjunción, también ahí Marte, también en Leo. El planeta que domina por preponderancia es Júpiter. El signo es Leo, porque hay mayoría de fuego y de fijo. La mitad de los planetas están ahí. Y la casa es la 12. Tat Vamasi Shvekatetu, tú eres eso, le dice el maestro Chandogya Upanishad, una de las frases más emblemáticas del monismo brahmánico hinduista del 1 sin segundo. Bueno, poniéndonos frívolos, bueno, Ken, tú eres eso. Mucho fuego, pisciano, leonino, transaturnino. En el ámbito del 2, que también tú eres eso, y las dos cosas, ambas, mi amor. En el marco de un hemisferio inferior superpoblado, enfrentado con un Saturno en Sagitario elevado y solitario en 8, y en una carta sin oposiciones,
Sol en Cáncer en cuarta convive polarmente con la Luna en sexta en esta carta nocturna, mientras un énfasis positivo zodiacal dialoga con uno negativo en el orden de las casas, sobre todo en el protagónico Leo, contrastando con la también protagónica casa 12, está vacía pero por cálculo, ¿sí? Y los protagónicos Júpiter y Neptuno y Saturno, que no tienen ninguna constitución polar que las caracterice, pero están todos en fuego, o sea, en signo positivo, ¿sí? La dicha preponderancia de Júpiter, de Leo y 12 está en relación dialéctica con Capri y Libra, no hay nada de aire ni de tierra, y el aire también falta en lo domal, y con la casa 11, ¿no? Entrando esta y Capricornio en complicidad con el Saturno antagónico solitario de arriba. Algo parecido pasa con lo Draco, que manteniendo el fuego agrega bastante tierra en Draco, con dialéctica con lo trópico. Aparentemente la fuerza efusiva creadora del protagonista tiene que lidiar dentro y fuera con restricciones materiales, sociales o de valores conservadores limitantes. En cuanto al número 3, en el marco de los tercios, prima tanto zodiacal como domalmente el segundo tercio autoexpresivo e interpersonal, con una ligera preponderancia de fijo zodiacal y mucho más de cadente en las casas, mientras que en los planetas preponderantes predomina lo mutable. Júpiter y Neptuno por su cualidad natural, que son mutables de por sí, y Saturno por el signo en el cual se halla. Las dialécticas del Sol en Cáncer en cuarta y la Luna en Leo en sexta las vehiculiza el ascendente Piscis con Júpiter y Urano en Aries y Neptuno en Leo en sexta, mientras que el Júpiter dominante tercia entre las demandas del Leo dominante y la casa 12 dominante. La función superior por preponderancia de Júpiter, Leo y 12 en dialéctica con la inferior por carencia de Libra y Capricornio en 11 parece auxiliada, mediada por los secundariamente dominantes Neptuno, Saturno, Sagitario, casa sexta, enfatizando nuevamente lo mutable. Pero también a Saturno, que además de planeta auxiliar, es el foco del modelo tripolar trípode, Jansky lo llamaría rueda de carretilla, que también participa de sendos trígonos, que es propio del 3, desde Sagitario y la 8, con Mercurio, con Júpiter, con Urano. No hay planetas tensando o distendiendo posiciones porque no hay oposiciones, pero sí tenemos un superpunto medio de Neptuno en el medio de la Luna y de Venus con nada menos que 0 minutos de orbe al punto medio, y haciendo un raudo trígono al medio cielo además, ¿no? Y tampoco es de descartar Mercurio en Leo en casa 5, conjunción al importante punto medio de Sol y Luna, que en esta carta además están en recepción mutua y en una semicuadratura con también 0 minutos de orbe, y con poco más de orbe en el punto medio también Mercurio de Sol y Neptuno. Es decir que lo mutable en general, el fuego, Neptuno, Saturno, Júpiter, Mercurio, parecen ser agentes móviles, volubles, que con sus excesos, variaciones, exuberancias, mezcladas con preocupaciones filosóficas y oscuridades, promueven que la fuerza efusiva, sensible y creadora, arriba mencionada, protagonista, lidie dentro y fuera de sí con las restricciones materiales, sociales o de valores conservadores limitantes que parecieran estar polarizadas, todo a través del gesto simbólico ceremonial entre gracioso, caricaturesco, solemne, que no escapa a los riesgos de las búsquedas y desafíos religiosos y legales también, legales que los hubo, por Dios. En el orden del 4, en una cruz mutable cuyos regentes van a signos de fuego y en trígono entre sí, o a la cruz, prepondera el fuego zodiacal, seguido por el agua, con esta dominando en las casas y 0 aire en ambos. Dijimos, los 3 planetas dominantes con una constitución elemental mixta, porque Júpiter es más bien de fuego, Saturno es más bien de tierra con aire, Neptuno de agua, así que bueno. Pero están todos en fuego, con un segundo cuadrante interpersonal subjetivo habitado por 7 de los 10 planetas. Sin configuraciones cuadrangulares, lo más parecido a una cuadratura es la de Júpiter y Urano en Aries en casa 1 al Sol en Cáncer en 4, donde Júpiter y Sol además intercambian regencias por exaltación, en esta carta ya de por sí exaltada, y donde los signos de la Luna, el Sol, el ascendente y el medio cielo combinan el dramatismo del fuego y el agua con la tendencia mística y holística de esos mismos dos elementos. Cuando pensamos en los triángulos de casas, el triángulo identitario de casas de fuego está ocupado por los
efusivos, eventualmente transgresores, Júpiter, Urano, Plutón, Mercurio, 3 de ellos en fuego. Los 3 regentes de esas casas también en fuego, rigiendo Júpiter la 1 y la 9 por domicilio, y la 5ª por exaltación. Ken Russell, ¿no? El triángulo relacional de casa de aire también tiene a sus regentes Mercurio y Saturno en fuego y en trígono entre sí, mientras que el mundo emocional e interior del triángulo de agua, ocupado por Saturno en Sagitario, también tiene a casi todos sus regentes en fuego, exceptuando a Plutón en la cúspide de 5ª en Cáncer. Y el triángulo material de las casas de tierra tiene una casa sexta muy ocupada por los 4 planetas de contacto, ¿no? De los Uber, de la pareja Uber, Marte, Luna, Neptuno y Venus, que están todos en Leo, muy artísticos e imaginativos. Las películas de Ken Russell destacan por la profusión psicodélica de imágenes lisérgicas, a veces muy estéticas, mientras Venus no solo ocupa, sino que rige otra casa, y el cuadrado de Júpiter y Sol, intercambiando exaltaciones en Aries y Cáncer, rige las otras 2 cúspides. Bien, este encuentro fue largo, creo. No estoy ni queriendo mirar el reloj, pero quizás estamos cansados ya algo sobrepasados de información, pero lo que quiero destacar es que con mucha velocidad podemos tener estas primeras captaciones sintéticas, al mismo tiempo bastante analíticas, que apuntan a percepciones y definiciones unitarias que siento que caracterizan muy bien la personalidad, movimientos interiores y destino de los sujetos respecto de su carta natal. Este jueves astrológico estuvo corrido algunos jueves, o sea, no hay financiamiento, hacemos esto a pulmón, están las contingencias del factor humano. Mientras preparaba las imágenes me di cuenta, creo que no lo había pensado cuando diseñé y nombré este ciclo, de que yo mismo nací un jueves, el día de Júpiter, al amanecer, a la hora de Júpiter, y que Júpiter está muy bien en mi carta, en Piscis, en 9, en Trígono, cerradísimo con su dispositor Neptuno. Así que cualquier jueves del mes va a venir bien, será cuando pueda ser y así lo disponga la divina providencia, Júpiter y Neptuno mediante, porque ya lo dije, una vez al mes. Estoy muy lleno de actividades muy entusiasmantes, que voy a cuidar un poquitito la forma de los contenidos. Creo que hay mucho material ya grabado, publicado para volver a visitar y reverlo, además del que vamos a seguir agregando progresivamente, ahora en el orden del 1 por mes. Y bueno, lo que importa es Júpiter mediante buscar la verdad y si es posible festejar y divertirnos un poquitito, si se puede. Así que viva la Divina Tetractis, gracias por su atención, nos vemos pronto, en diciembre, probablemente el 1 de diciembre, con la ciencia de la imaginación, la visualización y el astrograma en otro encuentro de los jueves astrológicos. Chao.